Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Patricio Juárez y este video va dirigido para aquellas personas que todavía no están del todo seguras de con quién inscribir un curso de Cálculo 4. Me gustaría hacer una pequeña presentación a modo de introducción del enfoque que va a tener nuestro curso y para eso me gustaría presentarles lo siguiente. Esta presentación se titula El muy general concepto de aproximar sumas y es de nuestro curso Cálculo 4 4322. Entonces vamos a comenzar, pero realmente esta historia comienza en Cálculo 2, en un apartado que tiene Spivak sobre cómo la integral se puede ocupar no solo para aproximar eh, áreas debajo de curvas, como se plantea en un inicio, sino también cómo podemos estimar longitudes y volúmenes de ciertos tipos de sólidos, así como áreas de superficies de este mismo estilo. Entonces, este procedimiento es un poco al estilo de las sumas de Riemann, como primero planteamos una construcción matemática por medio de aproximaciones que son sumas en todos casos, y vemos cómo esas sumas van tendiendo a algo que se comporta como una integral. Entonces, estos son los resultados que Spivak ofrece en este anexo. De manera similar, podemos plantearnos una aproximación desde Cálculo 2, desde nuestra herramienta de Cálculo 2, a un problema que ya no consiste en algo tan particular como esto, sino en una cuestión geométrica un poco más general que tiene que ver con cómo aproximar volúmenes debajo de superficies. Esta es, de hecho, una de las motivaciones de Cálculo 4. Y con nuestra herramienta de Cálculo 2, más o menos podemos decir lo siguiente. Imagínense que ahora nuestras particiones las hacemos solo a través de uno de los ejes, y entonces no vamos a tener intervalos como tal, sino todas franjas completas que constituyen a mi partición. Así que, al estilo de las sumas superiores e inferiores, puedo empezar a aproximar este volumen con volúmenes de estos rectángulos, ¿no? Que serían volúmenes superiores y volúmenes inferiores, construidos sobre esas franjas que acabo de mencionar. Nosotros pensaríamos que entre más fina sea la franja, esto es, entre más fina sea la partición que yo me estoy considerando, eso va a ser una mejor aproximación del volumen en total. Y nosotros podemos ver que entre más fina sea la franja, nuestro volumen se va a aproximar a un área, que es un área calculada como si yo estuviera atravesando mi cuerpo con un plano y me estuviera restringiendo la función únicamente ese plano. Entonces es como si una de las variables quedara fija y calculara el volumen debajo de esa curva resultante. Entonces eso nos suena perfectamente a la integral que nosotros ya habíamos desarrollado, que es lo que yo denoto aquí en rojo. Entonces estoy dejando fija, por así decirlo, una de las variables y estoy integrando con respecto de la otra. Entonces eso es esa área en rojo. Y más adelante, cuando yo haga esto en todos los rectángulos, pues voy a empezar a sumar no volúmenes de estos rectángulos construidos sobre franjas, sino que voy a sumar como si fueran hojas infinitas, cada una sin volumen, pero ciertamente con área, y la suma de todas esas hojas infinitas me debería de dar al final el volumen que yo estoy buscando. Entonces, más o menos la cuestión matemática quedaría dicha de la siguiente manera. Para calcular cada una de estas integrales, como lo hicimos en nuestro curso de Cálculo 2, tengo que considerar particiones y tengo que aproximar mediante sumas superiores, sumas inferiores, o por medio de sumas de Riemann en este caso. Entonces, nuestro objeto matemático inicial sería una suma doble de este estilo, que yo sé que esta primera suma, por así mencionarlo, se va a aproximar a una integral, que es la integral que ya había comentado. Entonces, esta suma es aproximadamente igual, cuando las particiones son suficientemente finas, a una suma de este estilo, donde esta es la integral de la diapositiva anterior. Y ahora, con este término diferencial, esto de aquí, en tanto yo haga más finas las franjas, como ya mencioné, esto se va a parecer cada vez más a una integral. Entonces son las integrales de estas funciones a que yo definí antes, pero cada una de estas funciones a también es una integral en su propio derecho. Entonces estoy calculando este volumen de este cuerpo, de ese cuerpo delimitado por esa superficie, como una doble integral. Entonces estos son los objetos principales que nosotros estaremos viendo en Cálculo 4.
Lamentablemente este argumento no es del todo formal, a esto se le conoce como el principio de Cavalieri, esta superposición de áreas para conseguir un volumen, pero tendría que hacer una discusión bastante más técnica, si no es arbitrario el orden que yo elegí para hacer la integración, si esto realmente está teniendo algo, bajo qué condiciones tiene sentido. Pero son cuestiones que abordaremos en el curso. Además de este concepto de volumen, vamos a empezar a ver nuevos tipos de integraciones, en especial qué significa integrar funciones cuya imagen es un vector. Son dos casos principales y este es uno de ellos. Vamos a considerar la situación como una función de R2 en R2. Nosotros sabemos que no podemos ver la gráfica de una función así como tal, pero lo que se hace para visualizar es en cada punto de R2, ahí voy a anclar su imagen. Entonces tomo un punto, calculo su imagen y eso lo pongo como una flecha anclada en dicho punto. Eso nos dibuja todo un campo de flechas, un campo vectorial. Y vamos a considerar una curva dibujada libremente ahí. Entonces es una función parametrizada, una función que la parametriza de un intervalo real en R2. Y la pregunta a nivel geométrico que yo me quiero contestar es, ¿qué tanto se acopla, qué tanto se adapta esta curva al campo de flechas que yo ya dibujé? Entonces, uno podría preguntarse, pues, ¿cómo voy a cuantificar la adaptación de la curva al campo vectorial? Y la idea es principalmente a través de ángulos. Entonces, voy a pedirle de inicio a la función gamma que sea diferenciable. Entonces, gamma va a ser derivable. Y en cada uno de sus puntos, tomando un punto arbitrario de la curva, voy a calcular su vector tangente, entonces por eso es la condición de diferenciabilidad. Voy a calcular la imagen del campo vectorial en dicho punto y voy a sacar el ángulo entre esas dos flechas, que nosotros sabemos que que está relacionado con un producto punto. Entonces, vuelvo a hacer la misma cuestión de antes. Puedo aproximar la adaptación total entre la curva y el campo haciendo particiones de mi intervalo que parametriza. Y en cada uno de estos, entre más fina sea, tomo vectores tangentes, hago el producto punto, sumo todas esas diferencias, todos esos ángulos, y eso me llevaría a una cuestión de adaptabilidad. De tomado de 0 a 90, tomado de 0 a pi, entre menor sea el ángulo, más adaptada está, y entre mayor sea el ángulo, menos adaptada está. Los objetos matemáticos que yo estaría viendo, en una primera aproximación, no me voy a tomar los vectores tangentes como tal, sino los vectores secantes, como la construcción que siempre damos en derivada. Y nuestro objeto matemático se ve más o menos de esta forma. Entonces, es una suma de la función evaluada en puntos de la curva por las secantes de la curva misma, producto punto, ¿no? Lo que yo estoy sumando son ángulos. Esto, por definición de derivada, está aproximándose a una cuestión matemática también de este estilo, que serían, esto es aproximadamente igual a la derivada por la longitud del intervalo parametrizador. Y entre yo haga más fina la partición, entre esto se adapte más a un término diferencial, esto va a empezar, todo este objeto matemático se va a aproximar a una integral de este estilo. Sería una composición, aquí tengo la derivada, esto es un producto punto, esto es una función de R en R, como siempre, como las que sabemos integrar. Y aquí está mi término diferencial. Y esto como tal recibe un nombre. Esto es la integral del campo vectorial sobre la curva que yo estoy estudiando y tiene esta notación. Entonces, es un nuevo tipo de integración que se reduce siempre a una cuestión de cosas que ya vimos en un curso de cálculo 2, sumas de Riemann o lo que fuera necesario, pero con un significado geométrico novedoso. Y así como puedo hacer esto en curvas, puedo plantearme la pregunta en superficies. Entonces, la situación es bastante análoga. Tengo una función que va de R3 en R3, es mi campo vectorial. Tengo una superficie parametrizada, entonces es una función que va de un rectángulo en R3. Aquí tengo mi superficie. Y ahora la pregunta es ligeramente distinta. Quiero ver qué tanto atraviesa el campo vectorial a la superficie. Entonces, esto podría sonar, por ejemplo, a un problema de fluidos que corren a través de una membrana. Y voy a hacer algo muy similar. Ahora no tengo que ver tanto ángulos, bueno, finalmente, pero me voy a tener que fijar en áreas. Y sabemos que una cantidad, una operación vectorial que está muy relacionada con este concepto de áreas es el vector normal.
¿no? Que es un producto cruce en este caso. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a medir ángulos entre mis vectores normales y mis campos vectoriales. El objeto matemático inicial sería otra vez una suma doble. Estoy evaluando la función en los puntos de la superficie y los estoy multiplicando con el vector normal en ese subrectángulo, ¿no? Entonces, eso, entre más fina sea mi partición de rectángulo, esto se va a aproximar cada vez más a una integral doble como las que ya hemos discutido, y este objeto matemático recibe un nuevo nombre. Es la integral de un campo vectorial sobre una superficie. Entonces, estas y otro tipo de integrales son las que vemos en cálculo 4. Y es la motivación geométrica, es lo importante acá, como este muy general concepto de sumar me permite adentrarme no solo en cuestiones tradicionales como el área debajo de una curva, sino en longitudes, en volúmenes y de manera más general en aproximaciones a sumas, pues como ya está dicho, en un significado geométrico muy distinto, como es una cuestión de adaptabilidad y de transversalidad. Entonces, esta es una presentación para el curso de Cálculo 4, Grupo 4322, que estaré dando en conjunto con la profesora Leticia Contreras, y esperamos tener el suficiente número de inscritos en lista, para integrar a nuestro equipo completo. Pueden revisar más información en la página de la facultad, en el link que está compartido junto con este video. Estaremos trabajando en bastantes plataformas. Queremos que sea un curso versátil. Es un curso en el que todos vamos a aprender porque es una experiencia novedosa para todos nosotros. Y espero que se animen, que nos veamos en el semestre y pues que tengan un bonito fin de vacaciones, si así se les puede llamar, y nos vemos en el curso en línea. Así que hasta luego y suerte.